noches, hermanos queridos. ¿Cómo les va a ustedes? Espero que estén bien. Bueno, hoy, David, no sé si los querés saludar. Amén. A los hermanos. Bendiciones, mis hermanos, que tengan unas muy buenas noches y que disfrutemos de la palabra que el Señor hoy quiere enseñarnos y guiarnos. Bueno, sí, porque a través de que he tenido conversaciones con algunas hermanas, me doy cuenta que está muy equivocado, digamos, el concepto de lo que es unción. Y qué importante es saber, conocer. ¿Cómo sabemos? Porque, es decir, muchos pastores son ungidos y todos, según la Biblia, todos los que son levantados como pastores son ungidos de Jehová. Así dice la Biblia. Entonces yo traje un poco, digamos, dos reyes muy famosos que fueron ungidos, David y Saúl. Pero hoy se los traigo un poco así como en alegoría. Alegoría sería un poco así tomado como un cuento, lo que fue verdaderamente la unción de Saúl y la unción de David. ¿Por qué? Para que ustedes puedan comprender cosas. Por ejemplo, una hermana conversando me preguntó si ciertos pastores, por ejemplo, un pastor malo puede ser ungido por Jehová. Y bueno, entonces yo le dije, hermana, te voy a responder con el estudio. Ahora, este estudio por ahí lo daremos en 2 veces o 3 para llegar a la respuesta, pero lo tienen que conocer. Y porque es importante, porque tienen una distorsión de la unción. Y otra hermana, conversando con ella, nos dimos cuenta de que el ser humano, es decir, los cristianos, no siguen a Dios, siguen al hombre. Y siguen al hombre, es decir, que es famoso, por ejemplo, una anacondia, por ejemplo, ¿a quién les puedo decir? Freyson, o cualquier otro pastor, porque creen que ellos tienen una unción mayor. Y acá está la equivocación. La unción de Dios es una. Y vamos a ver en qué se diferencia, porque uno lleva más gente y otros menos. Ahora, el que lleva más gente tiene más unción y es mejor para Dios que aquel pastor que no es conocido y tiene menos gente. Bueno, yo se los voy a responder con esta alegoría, con este estudio presentado como una alegoría. Y escuchen bien porque lo voy a hablar, pero se los voy a leer tal cual como está en esta alegoría. Y dice así, por eso vamos a dar capítulo por capítulo. Hoy espero dar 2 capítulos juntos. Dice, el hijo menor de cualquier familia, estoy hablando de una familia, ¿no? Y del hijo menor, posee rasgos distintivos, es decir, rasgos característicos. Se le considera informal y consentido. Es verdad. ¿Qué pasa con el hermanito menor? ¿Qué se dice? Que está consentido por toda la familia. Por lo general se espera muy poco de él, porque es consentido, o sea, que sea desobediente, que sea tal vez el menos educado, porque es más consentido. Pero inevitablemente revela menos características de liderazgos que los demás hijos de la familia. Justamente el que menos, digamos, de estampa de liderazgo tiene es el hijo menor.
de cualquier familia. ¿Por qué? Porque se considera que es más desobediente y consentido. El hijo menor nunca guía, al contrario, más vale es el que sigue. ¿Qué hace un hijo menor de una familia? No sigue a los hermanos mayores. ¿Y qué hace? Aprende, siendo chiquitito, el más chico aprende todo lo que los hermanos grandes hacen. Entonces, por eso mismo no tiene no tiene a ningún menor con que él pueda ejercer el liderazgo. Es decir, no puede ser líder porque debajo del menor no hay ningún otro menor. Así es hoy y así fue hace 3000 años atrás, en un pueblo llamado Belén, en una familia de 8 muchachos, de 8 hermanos. Los primeros 7 hijos de Isaí ¿se recuerdan? Era el padre de David. Estos trabajaban cerca de la granja de su padre. El menor era enviado a las montañas. ¿A qué? A apacentar un pequeño rebaño de ovejas de la familia. En aquellos aburridos viajes pastoriles, este hijo menor llevaba 2 cosas, una honda y un pequeño instrumento parecido a la guitarra. El tiempo que tiene un pastor pareciera ser abundante mientras vigila a sus ovejas, ¿no? Mientras pastan las ovejas en la pradera. Pero a medida que el tiempo pasaba y los días, este joven se sentía realmente solo, tenía una sensación como de soledad, ¿no?, que lo rodeaba. Entonces, ¿qué hacía? Tocaba el arpa. Se deleitaba, tocaba el arpa, tenía buena voz y sabía cantar, así que cantaba con frecuencia. Cuando nada de esto lograba distraerlo, recogía un montón de piedras y las lanzaba unas a una con su honda hacia un árbol distante, como si estuviera en realidad furioso contra ese árbol. Bueno, así libraba muchas batallas solitarias como este. Este pastor, cantor y hondero también amaba mucho al Señor, a su Señor. Por las noches, mientras todas sus ovejas dormían, se sentaba a contemplar con fijeza el fuego mortecino de la hoguera, rasgueaba su arpa y ofrecía un concierto de un solo instrumentista. Escuchen bien porque esta es una enseñanza, ¿no, David? Tremenda. A nosotros nos marcó mucho y nos enseñó mucho. Y justamente quien puso en nuestras manos este estudio fue un pastor, para que pudiéramos comprender, digamos, lo que es la unción y cómo Dios, digamos, se maneja con cada líder, con cada pastor, con cada siervo suyo, ¿no? Y cómo cada siervo escoge cómo ser con su Señor, o sea, con Dios. Bueno, dijimos que cantaba los antiguos signos de fe de sus antepasados y mientras cantaba lloraba. ¿Por qué? Porque cuando él lloraba terminaba alabando a Dios. Ustedes se imaginan de quién está hablando, ¿no? Está hablando de David, el hijo más pequeño de Isaí. Cuando no alababa ni lloraba, vigilaba los corderos y las ovejas y estaba ocupado con su rebaño. Y cuando no, tiraba con su honda una y que otra vez piedritas, como habíamos dicho, ¿no?, hacia los árboles.
Una vez mientras cantaba Dios a los ángeles y a las nubes, divisó un enemigo vivo, un enorme oso. Se lanzó adelante, ambos se encontraron avanzando furiosamente hacia el mismo objetivo. Un corderito que pastaba en una alta planicie de exquisito pasto verde. Es decir, David vio un oso, lo vio venir, el oso fue a lanzarse sobre la ovejita y David fue hacia el mismo lugar a encontrarse con el oso para defender a la oveja. Y entonces dice que los dos se volvieron con violencia para enfrentarse el uno al otro. Aun cuando instintivamente buscó una piedra en su zurrón, el joven se dio cuenta de que no tenía miedo. David no le tenía miedo al oso. Mientras tanto lo embistieron las patas peludas, como un potente relámpago pardo con furor espumoso. Impulsado por la fuerza de la juventud, puso la piedra en la honda y pronto un guijarro liso del arroyo silbó en el aire para hacer frente a la embestida. Es decir, se la dio justito al oso. Así de claro, hermanos. Momento después, el hombre no tan joven, porque estaba fatigado, recogió el corderito y le dijo al corderito: yo soy tu pastor, por eso te cuido, y Dios es mi pastor y me cuida a mí. Así le dijo David a su ovejita. Y así a lo largo de la noche pasó toda la noche, siguió el día, y muchas veces durante la noche, hasta llegar el día, él convertía la noche en toda canción y alabanza a Dios. David adoraba mucho. Siempre lanzaba al cielo esos himnos de fe hacia su Padre, esa melodía, esa canción prodigiosa que lo hacían a él, le hacían sentir como un bálsamo sanador a todos aquellos quebrantados de corazón, cada vez que David tocaba y alababa a Dios. Dice que una figura corría hacia él en la distancia. Esa figura crecía a medida que se acercaba hacia David. ¿Y quién era? Su hermano, uno de sus hermanos. Y le grita al hermano: corre, David, corre con todas tus fuerzas, por favor, que yo cuidaré al rebaño. Entonces le dice este jovencito, de 16 años tenía David en ese entonces: ¿por qué tengo que correr? Porque un anciano, un sabio está en casa. Vení, y quiere conocer a los 8 hijos de Isaí. Y los vio a todos. Ya nos conoció a todos, pero menos a ti. Vení, que te quiere conocer. ¿Pero por qué me quiere conocer?, dice David. Corre, corre, David, le dice el hermano. Y David hizo caso y corrió. Se detuvo solo el tiempo suficiente para recobrar aliento. Después, con el sudor corriendo por sus mejillas, bronceadas por el sol y el rostro enrojecido, haciendo juego, dice, con su rojizo pelo, porque acá nos explica que el cabello de David era tipo pelirrojo. Entró en la casa de su padre, grabando con sus ojos todo lo que veía, y justamente veía a alguien a quien no conocía. El hijo menor de Isaí estaba allí en pie, alto y fornido, sobre todo ante los ojos curiosos de ese visitante. ¿Quién sería ese visitante? ¿Se imaginan ustedes? La familia casi nunca
puede percatarse de cuando un hombre ha crecido, ni siquiera al mirarlo de frente. Pero el anciano lo notó y advirtió también algo más en ese muchacho. De algún modo supo lo que Dios sabía. Dios había hecho así, alegóricamente, dice que había hecho Dios una encuesta entre todas las casas que había de todo ese lugar, en busca de alguien muy especial. Como resultado de eso, el Dios omnipotente había notado que este trovador que tiraba piedritas con la honda amaba a su Señor con un corazón más puro que cualquier otro ser en toda la tierra. ¡Qué divino, hermanos, me quebranta! Dios había visto el corazón de este jovencito de 16 años que tenía un amor inquebrantable por Dios, por él mismo. Le dice, arrodíllate, le dice este visitante de cabellera encanecida. Arrodíllate. Y se arrodilló. Al menos para quien nunca había estado en esa peculiar posición, sintió que el aceite, un aceite especial, caía y se deslizaba sobre su cabeza, se derramaba sobre su cabeza. Hasta los niños sabían lo que estaba sucediendo. He aquí el ungido del Señor. Un día formidable para la vida de un joven, ¿no es verdad? Qué hermoso, ¿no? Amén. ¿Qué está queriendo decir? ¡Qué maravilloso! Dios había escogido a este jovencito de 16 años y lo había ungido como diciendo, este es el ungido de Jehová. Qué extraño que es este acontecimiento, sumamente notable, ¿no? Condujera al joven no al trono, todavía no iba al trono, sino a una década de infernal agonía y sufrimiento. O sea, estaba advirtiendo Dios que esa unción que estaba recibiendo David no era que se iba a utilizar en esos momentos, lo estaba ungiendo para un futuro. Ahora, después de esta unción, ¿qué era lo inmediato que iba a sucederle a David? ¿Lo escucharon bien? Agonía y sufrimiento. Aquel día David fue inscrito no en el linaje de la realeza, sino en la escuela del quebrantamiento. ¿Qué te quiero decir? Que cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor lo primero te salva, el Señor después te va sanando. Y en el proceso de sanación también sucede el quebranto. Es un proceso de preparación. El proceso de la agonía y el sufrimiento. Samuel se fue a su casa. Ese era el gran profeta Samuel que había venido a ungir a David. Todos los hijos de Isaí, excepto uno, se fueron a la guerra. El menor, que ya sabemos, David era muy chiquito para ir al campo de batalla. Entonces él se quedaba en la casa con su padre. Y como ascenso, aparte de ser pastorcito de ovejas, lo mandaron como ayudante de camarero. ¿Qué quiere decir?
que era llevar alimento a sus hermanos en la línea del frente de batalla. Y esto lo hacía con regularidad. En una de tales visitas al frente de batalla mató un oso, otra vez más, exactamente de la misma manera como lo hizo la primera vez. Sin embargo, este oso, escúchenme bien, no era un oso peludo, no tenía, o sea, la altura de este oso era de 3 metros y no era peludo porque era humano. ¿Se acuerdan del gran Goliat? Como resultado de esta proeza extraordinaria, el joven David se vio pronto convertido en un gran héroe popular. ¿Por qué? Porque con la honda, como estaba bien experimentado, se la dio justito en la frente al gigante Goliat y lo mató. Por último, este jovencito se encontró metido en el castillo de un rey loco. Escuchen bien, de un rey loco. Y en circunstancias tan locas como el rey, el joven iba a aprender muchas cosas indispensables. Qué hermoso, ¿no? David entró al castillo del rey loco. ¿Quién será este rey loco, no? David cantaba con frecuencia para el rey loco. La música era un gran alivio para el anciano, según parece. Cuando David cantaba, todos se detenían en los pasillos del castillo y escuchaban maravillados las canciones que provenían de la cámara real. ¿Cómo llegó alguien tan jovencito a poseer letra y músicas tan maravillosas que encantaban a todos los que lo escuchaban? Parecía que la favorita de todos era la canción que compuso cuando salvó de la muerte al corderito. Les cantaba esa canción tanto como a los ángeles. No obstante, el rey sentía celos de David. ¿Por qué? Porque estaba loco. ¿O sería que estaba loco porque sentía celos? ¿Escucharon bien? Sentía celos porque estaba loco. O al revés. O estaba loco porque sentía celos. De cualquier modo, el rey se sintió amenazado por David, como sucede a menudo con los reyes cuando por debajo de ellos hay un joven popular y que promete. ¿Qué te quiero decir? Cuando Dios unge a un pastor, y muchas veces esto es triste y lamentable, hay celos a veces entre líderes. Y cuando surge un pastor que también ha sido ungido como el otro, ahora, ¿hay diferentes unciones? Sí. Saúl fue ungido con una redoma de aceite, ¿no? Y fue diferente. Miren, vamos a ir justamente a... David fue ungido con un cuerno de aceite. Y esa es la diferencia. Fueron ungidos con diferentes cosas. Entonces, ¿qué sucede? Comenzó, dice, a despertar los celos.
se sintió amenazado por David. O sea, Saúl se sentía amenazado por David. Porque sentía que su canto era especial en su boca, en sus labios, y que la gente lo escuchaba mucho, porque era dulce, dulce oírlo cantar. Dijimos que, como sucede a menudo con los reyes, cuando por debajo de ellos hay un joven popular y que promete, siente celos. El rey también sabía, como lo sabía David, que este muchacho tenía la posibilidad de ocupar su puesto. Es decir, Saúl, siendo el rey, algo sospechaba de parte de David. Veía que tenía algo especial. Sintió miedo Saúl. Pero ¿ascendería David al trono por medios fraudulentos o por medios legítimos? Saúl no lo sabía. Este era uno de los interrogantes que enloquecía al rey. David estaba atrapado en una posición incómoda. David ni esperaba, ni pensaba todo lo que estaba pasando a su alrededor. Él estaba tranquilo en su casa, con sus hermanos, con su papá Isaí, pastoreando ovejas. De repente aparece Samuel, lo ungen como rey. Él no entiende nada. De repente lo llevan al palacio del rey Saúl. En esos momentos Saúl era el rey de todo el pueblo. ¿Y qué pasa? Resulta que él hace lo que lo llevan porque resulta que cuando David cantaba y tocaba el arpa, dice que el espíritu inmundo que había en Saúl se iba. Y entonces, ¿qué pasaba? Saúl notaba que algo especial tenía David. Y lo que ocurría cada vez que David cantaba, y para más había escuchado Saúl que David había matado a Goliat. Por eso hay una alabanza muy linda que dice, Saúl mató a miles, David a sus 10.000. Y es hermoso. Y el pueblo se regocijaba porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Es hermosa esa alabanza, pero eso despertó celos, terriblemente celos. Y David estaba, dijimos, en una posición incómoda. Sin embargo, en tales circunstancias pareció captar la interpretación profunda del drama en curso en el que él había sido atrapado. Parecía comprender algo que muy pocos de los hombres más sabios de su tiempo comprendieron. Algo que aún en nuestros días, cuando los hombres son todavía más sabios, menos comprenden. ¿Qué era? ¿Qué era David? ¿Tienes idea? Que Dios no tenía, pero ansiaba tener hombres que vivieran en la aflicción. Dios quería una vasija rota. Hermanos, ¿qué te quiero decir? Por eso dije que te lo voy a contar en alegorías tal cual como está, pero te lo voy a explicar. Este estudio es maravilloso. Quiero decirte que Dios a todos nos unge. Por supuesto que para diferentes cosas, pero las unciones mayores son, como conocemos que enseñé,
los 5 dedos de la mano, ¿no? Dijimos apóstol, el mayor de todos, el más grandecito es el evangelista, el del anillo, es el pastor. ¿Por qué? Porque simboliza, él se casa con Dios. Le puedo asegurar, hermanos, que aquel que tiene los dones para el servicio como pastor, es una pasión, un enamoramiento que se tiene con Dios. Si no, es imposible hacer la obra de pastor, porque es difícil a veces. Las ovejitas tienden a descarriarse. Las ovejitas no quieren obedecer a veces a su pastor. El pastor las lleva, ¿no?, con el cayado y las quiere ir guiando, pero ellas se quieren desviar, se quieren ir. Y el pastor tiene otra vez que volver, se tiene que correr. A veces tiene que dejar todas las que tiene para ir a buscar inmediatamente a una que se está descarriando y la tiene que volver a traer al redil. Y todo eso es un desgaste a veces, porque lamentablemente hay ovejitas que no crecen fácilmente y que a veces todavía no se han encontrado verdaderamente con Dios apasionadamente. Y entonces el pastor, el trabajo es a veces bastante gastador y sufre, porque aparte el pastor sufre mucho por las almas, son sus hijos, por eso se casa. Dios es su marido y las almas son los hijos espirituales. Ahora cuénteme usted, como papá, como mamá, ¿no sufre? ¿No sufrimos como padres cuando nuestros hijos se desvían? Cuando nuestros hijos, por no hacernos caso, se fueron, se desviaron y cayeron. ¿Y cuánto sufrimos nosotros? Dígame cuánto sufre usted cuando sus hijos desobedecen. Bueno, eso es lo que sufre el pastor y el buen pastor, nuestro Padre Dios. Es hermoso, por eso, cómo Dios forma, y te dije, el pastor, te dije el evangelista, te dije el apóstol, te dije el profeta es el que habla así, señalándote, marcándote, y el más pequeñín es el don que tuvo nuestro Jesús, el de profeta, pero Jesús, el de profeta, el de maestro, a Jesús le llamaban el maestro, pero Jesús tuvo todos. ¿Por qué? Fue apóstol también. El apóstol, el gordito, encierra todos los demás. Fíjate, apoyalo sobre todo el resto. Abarca todos los dedos. Toca con el gordito, vas a ver que atraviesa todos los demás dedos. Así que el apóstol es aquel, ¿por qué? Es el más gordito, el más petizón, pero abarca todo, porque es el que planta iglesias y ejerce el ministerio de los otros. Cuando se abren anexos, cuando todo eso, es el apóstol. Vamos a llegar hasta acá, queridos hermanos. Después vamos a seguir, pero ya nos presentamos. El rey Saúl fue ungido como rey. Quiero ir a ver si lo encuentro ahora mismo. Acá está. Fue justamente, acá está la diferencia de unción. Escuchen bien. El rey Saúl tomando, dice 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, con una redoma de aceite. En cambio, en el capítulo 16 dijimos que Samuel justamente ungió y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl?
Eso lo vamos a ver después. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén. Bueno, y ahí él entonces lo lleva para ungirlo, ¿no? Quiero ver a dónde está. Esperen, justamente. Acá está. Y Samuel tomó el cuerno de aceite en el capítulo 16 del versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Entendieron? Hay dos unciones, pero son diferentes. Ahora, la unción es una. La unción viene de Dios. Pero Dios conoce los corazones. ¿Me entienden? Ahora, después vamos a ver de qué depende la unción. Hasta aquí vamos a llegar. Y después continuamos la próxima. Lo que tienen que entender, hermanos, que a Dios, sobre todo lo que mira el corazón. Dios no ve lo lindo de tu estatura. Dios no ve lo lindo que hablas. Ahora, eso sí, de la abundancia del corazón habla la boca. Dios sabe lo que hay en tu interior. Él conoce tu corazón. Sabes una cosa, y Él se proyectará sobre tu vida conforme a lo que vos sientas por Dios. Por eso muchos se quejan de por qué no reciben bendiciones como quisieran. Es que la entrega de todos no es la misma. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Por eso vamos a ver, este estudio es maravilloso y va a disipar muchas dudas. También alguien me preguntaba por una persona también, hablamos de, ¿cómo se llama? Del evangelista Anacondia, hablamos de Freyson, hay una predicadora también importante, muy conocida, Dina Santamaría. O sea, hermanos, lo que Dios... ¿Cómo le llama a todas esas personas que siguen al hombre porque creen que tienen mayor unción? Idolatría. Idolatría. Y lamentablemente, no por Dios, sino por el hombre. Hermanos queridos, vamos ahora a las ofrendas. Vamos hasta acá. Hasta acá. Y espero que les guste. Va a ser apasionante. David. Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, papá. Gracias por tu palabra, gracias por darnos sabiduría, gracia y estrategia para poder discernir tu palabra. Ayúdanos, papá, guíanos, Espíritu Santo. Gracias por este momento para poder ofrendar, para poder diezmar, papá. Bendice al dador alegre, prospera Amén. a tu pueblo, papá, suple cada necesidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Y hermanos, también hay otros ministerios que también Dios da cierta unción. Por ejemplo, tenemos los ancianos, los diáconos, los intercesores. El ser intercesor es muy importante porque es batallar contra el enemigo. Así que hay ministerios hermosos y maravillosos. Bueno, vamos a orar. Amén. Padre Santo, Dios Gloria Todopoderoso, sí, te Señor. damos gracias, Amén. Señor. Sí, Señor. Espero, Padre amado, que tú, Señor, estés abriendo el entendimiento y los Amén. corazones Sí, Señor.
de nuestros hermanos para que ellos puedan comprender la estatura y la dimensión, Señor, de tu palabra y la sabiduría que hay en ella para que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Oh Dios mío, Señor, permítele a tus hijos de cielos abiertos para que ellos puedan comprender, puedan entender, Señor, ¿dónde está la unción? Oh Dios mío, cuando tú hablas y te refieres a unción, ¿quiénes son los ungidos de Jehová? Oh Rapacaramajanda, Ritilikalaba y Sharanda, Likalamakia, Mandalabasai. Oh Santo Espíritu de Dios, te adoramos, Señor. Bendigo, Padre, bendigo los hermanos que están en este tiempo escuchando este estudio tan importante. Como un día, Señor, nos lo entregó un pastor, porque quería que supiéramos lo que acontecía en su vida como en las nuestras. Gracias te doy, Señor. A partir de aquel momento no lo entendimos, pero después comprendimos a qué se refería. Yo te ruego que despiertes a los hermanos que están dormidos, aquellos que no entienden, papá, cómo es tu camino. Oh Dios amado, dale sabiduría para que haya madurez espiritual en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, los bendigo y te doy gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Y bueno, seguimos en oración y el sábado con la palabra del Señor. Hasta pronto y oremos para que ojalá sean como más o menos dijeron las autoridades, que para mitad de septiembre podamos abrir las puertas para hacer cultos. Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta pronto. Paz del Señor.